Aristegui en vivo. Mesa de análisis. Bueno, esta mañana saludamos con gusto a Fabricio y Ana Lilia. Buenos días, Fabricio, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ana Lilia, auditorio. Ana Lilia, ¿cómo estás? Ana Lilia Pérez Mendoza, bienvenida. Buen día, Carmen, Fabricio, a todo el auditorio, y nos sumamos a esta felicitación a todos los médicos del país que hacen una labor invaluable. Sin duda, pues un gran abrazo para todos los médicos de este país, sin la menor duda, en un día como este y siempre. Oigan, vamos corriendo y muchos temas. Déjenme detener con el tema de los fideicomisos, Fabricio. Bueno, pues una revisión de lo que ha ocurrido con estos 109 fideicomisos que pues se decide eliminar, y una polémica fuerte abierta en el Congreso, votaciones divididas, y bueno, pues ya digamos lo que queda es la instrumentación de esta decisión tomada. Fabricio, ¿cómo lo has visto todo? Sí, exacto. Yo creo que el gran tema de la discusión pública de los fideicomisos fue el tema de la secrecía, de la discrecionalidad con que se manejaba este instrumento, que no es el único de transferencia de recursos públicos a privados, pero el asunto del secreto fue lo que me llamó muchísimo la atención. Estábamos discutiendo hace unas semanas sobre la base de no tener información, de que, como decía el estudio de Fundar que yo citaba, el 44% de las solicitudes de transparencia no habían sido adecuadamente contestadas por la autoridad, y estaba todo el asunto de el secreto bancario, porque son los bancos los que manejaban esto. Y sí me resultó realmente sorprendente que se estuviera defendiendo algo que en realidad era un secreto. La conferencia de prensa de la mañanera que abordó el tema me pareció que arrojaba cosas realmente que desconocíamos como ciudadanos, como contribuyentes de impuestos. Esto de los bebederos de 150,000 pesos cada uno, que solo duran 2 años, el asunto de la Olimpiada en manos de Javier Duarte, la Olimpiada Centroamericana, sin estadios completos, donde desaparece el 40% del dinero destinado para ese espectáculo, esa competencia, y de pronto ver cómo los traslados de Josefina Vázquez Mota para una fundación con sede en los Estados Unidos eran más caros que lo que se atribuía a el estudio para la óptica de los satélites en México, para la elaboración de satélites, que hace mucho que no lanzamos uno propio. Y entonces tienes ahí, digamos, que el secreto sirve para discutir algo que es simplemente una estructura de transferencia, pero no para discutir si es de interés nacional o no es de interés nacional. Me parece que el tema fue ese, además, digamos, ya propiamente lo político que sucedió. Unos senadores se acostaron en el piso, se rompe la alianza entre el PT y Morena en el Senado. En fin, además de eso, creo que lo importante fue que tenemos derecho a saber, y tenemos derecho a saber en qué se utilizan los recursos. Y por último, esa sería mi impresión, digamos, me quedó la impresión de que estaba completamente atomizado, fragmentadas todos los proyectos a los que se les apoya con dinero público, sin ninguna idea de una estrategia de desarrollo científico, tecnológico, que tendría que tener, digamos, una vinculación directa con lo que esperamos se desarrolle, cómo se desarrolle el país, hacia dónde apunta lo alimentario, la salud, la tecnología de telecomunicaciones, etcétera, y no esta dispersión que acabó en algún momento beneficiando a contratistas que hicieron edificios que no servían para los usos que se definían, que acabó beneficiando incluso a un restaurante
de propiedad de un exsecretario de Salud. En fin, me parece que el gran tema fue la secrecía y que se termine, digamos, con esa secrecía que es muy distinta de la confidencialidad y es muy distinta de la privacidad. Ni más ni menos. Bueno, pues de este tema seguiremos hablando porque efectivamente ahora viene la instrumentación de la medida tomada y ya veremos cómo terminan las cosas. Está también, Ana Lilia, un asunto muy importante que te pregunto porque has seguido tú de cerca todo el tema petrolero energético, la reforma pues trascendente y radical del gobierno de Peña Nieto en esta materia, que ahora que vemos que la Corte Suprema está ratificando la suspensión definitiva de esta llamada ley Nale. Bueno, vamos a ver en qué termina. Hace ratito hablábamos con la secretaria Rocío Nale y pues aquí se está jugando algo importante, Ana Lilia, y pues lo que López Obrador ayer adelantó, si no quieren esa serie de modificaciones legales en el sector eléctrico, pues en una de esas lanzamos una reforma constitucional y bueno, pues sí paró los pelos de punta a muchos. Lo que eso podría significar en función de lo que se logró para efectos de un interés de muchos de tener la puerta abierta para invertir en el sector petrolero, energético, desde la iniciativa privada nacional y extranjera. Así que bueno, ¿cómo ves el tema de la Corte y lo que dijo ayer López Obrador? La Corte, Carmen, ratifica esta suspensión, pero sin ir a fondo en el asunto, qué es lo que estará en los próximos meses. En este tema del sector eléctrico, lo que estará a discusión en los próximos meses, tanto en la revisión a fondo que haga la Corte como en los tribunales donde se están desahogando los amparos, pues será básicamente una discusión del interés público sobre el interés privado y los argumentos que me parecen relevantes por parte del Ejecutivo de que es cierto que la confiabilidad en el servicio público de transmisión y distribución de electricidad son parte de la seguridad nacional, de la seguridad energética del país y que es necesario que el Estado recupere la rectoría sobre esta. Hay que considerar primero pues que la política en materia de energía de la actual administración es diametralmente opuesta a la que se impuso de manera velada, de manera discrecional, acelerada desde el gobierno de Felipe Calderón, en el cual, violentando flagrantemente la Constitución, veladamente se fueron privatizando áreas y servicios clave que por ley correspondían a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y tal privatización velada a costa del desmantelamiento y de la debilitación de las empresas productivas del Estado, acabaría consolidándose mediante la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Por eso es que ahora que se tiene una política completamente opuesta en materia energética y que a nadie asombra, pues esto es parte del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, parte de todos los planes que se presentaron desde el arranque de la administración, en el cual se busca que tanto Pemex como la CFE recuperen ese carácter social y se reafirmen precisamente como empresas productivas del Estado, pues las medidas que se están tomando para ello, tarde o temprano encontrarían el choque, la oposición de todos esos intereses que fueron beneficiados con esa política privatizadora y que son intereses tanto de privados en México como de consorcios extranjeros. En el caso del sector eléctrico, la mayor parte de intereses extranjeros, que son los que actualmente están en pugna. Es lógico que el presidente esté planteando incluso la posibilidad de una reforma constitucional, porque su idea es que el Estado mexicano, a través de sus empresas productivas, garantice precisamente el dominio de la nación sobre los recursos naturales. Pero, y es lógico que dentro de este nuevo criterio que no ha acabado de plantearse tan abiertamente y que, bueno, el día de ayer lo dejó prever el propio presidente con este señalamiento de lamenta por una parte la postura de la Suprema Corte y plantea esa posibilidad de una reforma. En este sentido, pues ahora tendrá que argumentarse frente a la también oposición convertida en un freno de carácter litigioso. Estamos viendo los amparos que se han presentado, se ha planteado este argumento de la libre competencia también,
pero hay que considerar que cuando comenzó el reclamo a la política de confiabilidad en el sistema eléctrico, se usó la bandera de que se estaba rechazando las energías limpias. Esa era la única bandera, porque por supuesto que todos buscamos que se privilegie energías limpias, es un tema vital, pero no era tanto como eso, sino este desmantelamiento, esta subutilización velada, insisto, porque no era legal en tiempos de Felipe Calderón, sin embargo se hizo. Desde esos momentos ya se tenía en manos de privados casi el 50% de la operación del sector eléctrico mediante más de 772 permisos especiales de operación para la producción de energía tanto a corporativos extranjeros como nacionales. Una serie de permisos que era la propia Auditoría Superior observó la irregularidad y que permitían que los privados tuvieran un permiso de autoabasto, pero en realidad estaban simulando que los que registraban como socios eran empresas a las cuales a su vez les vendían esa energía. Actualmente el sector tiene 170 y tantos participantes, 110 de esos 176 participantes realizan operaciones en el mercado eléctrico mayorista y la Comisión Federal de Electricidad está operando actualmente pues cerca del 50% del sector eléctrico. Era lógico que se intentaría regularizar este mercado y me parece que la gran discusión, que es un tema vital, será precisamente el que se va a privilegiar el interés público sobre el interés privado, que es lo que plantea el Ejecutivo, o los argumentos que puedan presentar también los particulares que están promoviendo estos litigios. Y es un tema bien relevante precisamente por esta idea de qué es lo que se pretende con esta nueva propuesta de una política energética, que en realidad estaríamos hablando de una contrarreforma a lo que se acabó de concretar con Enrique Peña Nieto, y creo que hacia allá apuntaría esto, Carmen, Fabricio. Pues es el gran tema, de eso hablamos más temprano con la secretaria de Energía, Rocío Nale, pero bueno, pues está la interrogante abierta de qué puede pasar sobre el asunto, pero ya se delineó esa posible ruta por parte del presidente López Obrador ayer mismo. Y bueno, pues déjenme conectar, Fabricio, una cosa con la otra. El tema energético petrolero, que pues fue la gran reforma, la reforma madre del gobierno de Enrique Peña Nieto, por todas las implicaciones que tuvo y que tiene, desde luego, una reforma inimaginable en México hasta que finalmente sucedió en el contexto en que sucedió. Y pues muchos pensamos que la ley de consulta popular debió haberse estrenado, no la ley, sino la consulta popular debió haberse estrenado precisamente para saber si los mexicanos queríamos o no la reforma energética que se aprobó y que se promulgó por parte del gobierno de Peña Nieto. Así que bueno, pues eso no ocurrió porque cuando llegó al tema de la Corte en una votación donde el ministro Cosío fue pues votando en solitario a favor de una consulta, el resto de los ministros pues determinaron que no habría consulta sobre ese tema. Ahora estamos, Fabricio, pues con una pregunta y con un estreno en curso. Bueno, ya estamos en la ruta de que la consulta va, una consulta que se realizará el próximo 1 de agosto. Ayer la Cámara de Diputados votó, votación dividida, y finalmente queda esta pregunta que formula o reformuló la Corte, una pregunta amplia, interpretable, que pues ha sido muy polémica también, desde luego, y pues ahora tenemos que discutir qué hacemos con esta consulta, qué esperar de una consulta con estas características, Fabricio, en un momento como este. Sí, yo creo que la consulta va a tener un efecto, digamos, sobre el procesamiento de la indignación nacional en torno a los saqueos, la corrupción, las masacres de los anteriores sexenios. Me parece que eso es lo que está en puerta y habría que empujar como sociedad
no solamente la idea, digamos, de ir a votar a favor o en contra, si hay alguien, de la consulta a los expresidentes, sino hacer todo un ejercicio del derecho a saber por qué se les juzga, cuáles fueron los delitos, las tropelías que cometieron durante sus sexenios, y por otro lado también generar, digamos, pues un corte con la historia terrible de este país en los últimos sexenios, tratar de calcular incluso cuál es el daño patrimonial que se le ha hecho a la gente, cuál es el daño patrimonial a las generaciones que nos seguirán, para tratar de, digamos, de documentar precisamente la indignación. Tú decías hace un momento, resumías las posturas que has tenido de parte del auditorio entre que la consulta sería un ejercicio inútil y caro y la necesidad absoluta de que se promueva, digamos, la participación de la gente, de la población en torno a este tema. Y yo me acordé de pronto que efectivamente en la Divina Comedia de Dante, los coléricos comparten el quinto infierno con los indolentes. Eso es exactamente lo que no queremos. No queremos ni coléricos que busquen venganza, que confundan al pecado con el pecador, pero tampoco queremos los indolentes, los que dicen mejor no hagamos nada porque sale muy caro, es inútil. No, yo creo que lo que hay que hacer es precisamente encauzar la indignación y de esta manera poner de alguna forma un límite a nuestra historia de saqueos, masacres, corrupción rampante que hubo en los sexenios pasados y decir de aquí adelante de la consulta, de aquí en adelante, después del juicio a los expresidentes, empieza una nueva historia donde ya no se va a repetir y hay garantías de que no se haga, ¿no? Pues ahí está el tema. Vamos a ver cómo terminan las cosas con la consulta y pues sí, es una reflexión obligada. Procesar a expresidentes, que esa era la idea original, investigar a expresidentes, aunque le quitaron los nombres de los expresidentes de la pregunta que envió López Obrador y quedó algo tan amplio y etéreo como actores políticos, de decisiones políticas de los últimos años y bueno, pues todo esto que se quedó en la pregunta formulada o reformulada por los ministros de la Corte. Pero bueno, déjenme conectar el tema de la consulta pues con lo que está pasando en Estados Unidos, porque por un lado se está pensando si México quiere o no entrar en procesos de investigación y de esclarecimiento y eventualmente de juicios en relación a políticos y en este caso expresidentes, si fuera el caso, para efectos de llevarlos a la justicia. Eso está ocurriendo apenas con esta herramienta de una consulta, lo cual quiere decir que va para largo el asunto si es que esto depende de la consulta. Está por un lado eso, por otro lado está los procesos abiertos, desde luego a los que está obligada la Fiscalía General de la República, el caso Lozoya, que abrió un primer ostión y que presentó una denuncia de hechos donde señala a varios personajes de la política mexicana, expresidentes como Calderón y Peña Nieto, señalados por el exdirector de Pemex, y está el territorio de los Estados Unidos. Y ahí, Ana Lilia, creo que es muy importante detenernos. El territorio de los Estados Unidos, donde ellos, con consulta y sin consulta, ahí no importa este tema, lo que están haciendo es acusaciones y juicios en contra, por primera vez, de personajes que no solamente son capos del crimen directamente, que los han enjuiciado desde siempre o desde hace muchos años, sino estamos viendo cómo se enfila esto a quienes han tenido una responsabilidad política y pública en México. Léase Genaro García Luna, léase Cárdenas Palomino, léase Ramón Pequeño, léase el fiscal Beitia, léase el general Cienfuegos. Esto no lo habíamos visto, Ana Lilia, y esto es algo que nos permite pues, imaginar cosas, qué tipo de circunstancia se está ya constituyendo en Estados Unidos, hasta dónde puede llegar lo que nosotros aquí hemos llamado pues la posibilidad de un maxi proceso, pero en territorio estadounidense. ¿Qué piensas del caso Cienfuegos y de la demás cuestión en juego en este momento?
Ana Lilia. Carmen, me hace pensar, y tú lo escribes en tu columna en el diario Reforma, el gran tema de la cadena de mando, por ejemplo, a partir de la detención de Salvador Cienfuegos. ¿Quién está por encima de un secretario de la Defensa? Pues únicamente el presidente. La detención de alguien como Salvador Cienfuegos, hemos dicho, es una detención inédita, diría yo la más importante que ha hecho el gobierno estadounidense, que ha hecho un gobierno extranjero, porque bueno, tiene que ver también con la imagen pública de toda una institución. No es solo al señor Cienfuegos en lo individual a quien se estaría juzgando, es una institución que pues se decía era de las más respetadas en el país, pero es difícil pensar que Salvador Cienfuegos, en estas acusaciones que se le hacen de narcotráfico, de trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas, marihuana, lavado de dinero, hubiera actuado solo. El general Cienfuegos, señalado por las autoridades estadounidenses de dar protección a Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, con su operación criminal basada en Nayarit, pero se habla de antecedentes de operación criminal desde que estaba como representante de la región militar con sede en Acapulco. Pues es difícil pensar que un militar pueda operar solo. Los militares siempre se rigen por una cadena de mando para arriba y para abajo. Entonces, a partir de esta detención, lo que podemos esperar es que se tengan investigaciones contra otros militares y que bueno, es una si lo analizáramos como un diagrama, como ir conectando las relaciones que se van desplegando para esta serie de operaciones criminales, también es muy difícil pensar que un presidente ignore lo que sus secretarios hacen. Salvador Cienfuegos estuvo todo el sexenio al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y dudo que no se supiera desde la cúpula más alta del gobierno, desde el entorno más inmediato de Enrique Peña Nieto, lo que ocurría con este secretario, las acusaciones tan graves que se le están haciendo. Entonces, esperaríamos que vengan más detenciones en contra de otros militares. Hay un dato que no deja de ser curioso. El señor Cienfuegos, cuando es detenido por las autoridades estadounidenses, contrata a un despacho que es uno de los más prestigiados en Estados Unidos, pero que en el programa el año pasado presentamos una investigación que los coloca en una situación pues bastante curiosa también, porque hablamos de este despacho Quinn Emanuel como el grupo de abogados que a su vez habrían contratado una firma israelí, Black Cube, por encargo de uno de sus clientes, de Gonzalo Gil White, quien representaba una contratista de Pemex, la empresa Oro Negro, que actualmente tiene un litigio internacional contra México, pero interesante porque se contrata a través de este despacho de abogados la firma israelí que operó en México de manera ilegal, por supuesto, haciendo trabajo de espionaje en contra de funcionarios de petróleos mexicanos, precisamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y digo, no deja de ser curioso ese dato. Se habla de que ya cambiará el exsecretario de despacho de abogados, que es un despacho bastante costoso, pero pues bueno, él dice que tiene un patrimonio por ahí. La última declaración patrimonial que él presentó fue una cuenta bancaria donde tenía unos 13 millones de pesos y varios vehículos lujosos, pero bueno, habrá que esperar todavía el alcance que se tenga en esta investigación. Carmen, Fabricio. Ni más ni menos, pues de todo esto seguiremos hablando. A los dos, gracias por estar aquí esta mañana en esta mesa. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Buenos días. Bueno.
Buenos días, Ana Gracias, Lilia. Fabricio. Gracias, Ana Lilia. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos más adelante una conversación sobre el tema del agua, el acuerdo que se llegó con los Estados Unidos, este diferendo que sigue entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua. Bueno, tenemos algo pendiente sobre el tema. Hemos acordado una conversación con Roberto Velasco, que es el director de América del Norte y quien promovió precisamente este acuerdo con los Estados Unidos por el tema del agua. Y también estaremos hablando con Cecilia Soto, que es la representante en la Ciudad de México del estado de Chihuahua, y otras cosas que están todavía pendientes, como el asunto del Papa. Manuel de Santiago, espero que nos dé tiempo para todo esto. Manuel de Santiago está dando seguimiento a lo que sí dijo o no dijo el Papa Francisco respecto a los homosexuales y la familia. Bueno, de esto estaremos hablando en un momento más. Antes de ello también tenemos un enlace con Elia Castillo, a quien le aprecio muchísimo que esté en el programa nuevamente. Elia está, siguiendo de cerca todos los debates